La historia de la serpiente en Génesis es una narrativa rica y compleja que a lo largo de los siglos ha sido interpretada de diversas maneras. Sin embargo, muchas de las interpretaciones más comunes pueden estar perdiendo matices profundos que cambian completamente nuestra comprensión del texto. ¿Qué sucedería si la visión tradicional de que la serpiente era simplemente un villano estuviera incompleta? ¿Y si su función fuera más que solo un instrumento de engaño y destrucción? Exploremos las capas ocultas de esta historia y descubramos cómo puede ser interpretada de una manera más amplia y sorprendente. En el texto original en hebreo, la palabra utilizada para describir a la serpiente es Nahash. Este término, comúnmente traducido como serpiente o cobra, no se limita únicamente a eso. La palabra también está asociada a verbos que significan susurrar, encantar e incluso adivinar. Esto nos lleva a considerar que la serpiente podría ser algo mucho más complejo que un simple animal reptante. Su descripción en el texto bíblico sugiere una figura astuta y quizá poseedora de un conocimiento que trasciende lo ordinario. Imagina el momento en el jardín. Eva camina entre los árboles frondosos, la luz del sol filtrándose a través de las hojas. Todo parece estar en perfecta armonía. Pero entonces surge la serpiente. No ataca ni intimida. En cambio, habla. Su tono no es de mando, sino de cuestionamiento. Así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. Génesis 3:1. Observa la elección de las palabras. No es una afirmación, sino una pregunta cuidadosamente elaborada. La serpiente planta una semilla de curiosidad, invitando a Eva a reflexionar sobre las reglas que rigen su existencia en el Edén. Eva responde, explicando que pueden comer del fruto de los árboles del jardín, excepto del fruto del árbol que está en el medio de este. Dios dijo que no debemos comerlo ni tocarlo, de lo contrario, moriremos, afirma ella. Entonces, la serpiente responde, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3:4-5. Hay algo en su entonación que no es solo desafiante, sino también provocador. La serpiente no miente directamente, en cambio, reformula el entendimiento de Eva, presentándole una perspectiva alternativa. Cuando Eva mira el árbol, su percepción cambia. Ve que el fruto es agradable a los ojos y deseable para adquirir sabiduría. Génesis 3:6. Este momento de decisión está cargado de significado. No se trata solo de comer un fruto prohibido. Se trata de la elección de buscar algo más allá de lo que se les había concedido, de alcanzar un nivel de comprensión que estaba fuera de su alcance. Cuando ella come y ofrece el fruto a Adán, ambos tienen sus ojos abiertos. La realidad cambia. Por primera vez se dan cuenta de que están desnudos, vulnerables, expuestos de una manera que nunca antes habían sentido. Lo que sucede a continuación es igualmente fascinante. Dios aparece en el jardín y hace una pregunta que resuena profundamente. ¿Dónde estás? Génesis 3:9. Esta no es una cuestión geográfica, sino existencial. Adán responde que se escondió porque estaba desnudo. El diálogo que sigue revela más que una simple ruptura de reglas. Expone una transformación fundamental en la condición humana. Dios pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del que te prohibí comer? Génesis 3:11. Este es el momento en que la serpiente y su influencia se convierte en el centro de la narrativa. La serpiente es maldecida por su papel, condenada a arrastrarse y comer polvo. Maldita serás entre todos los animales domésticos y entre todos los animales salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Génesis 3:14. Pero, ¿por qué no fue destruida?
Podría ser porque su función era necesaria dentro de la narrativa más amplia. Su presencia provoca un cambio irrevocable, llevando a la humanidad a un estado de conciencia moral y autonomía. El Edén, con su perfección estática, queda atrás. Adán y Eva son enviados al mundo, donde enfrentarán trabajo duro, dolor y muerte, pero también tendrán la oportunidad de crear, aprender y evolucionar. Esta transición del Edén al mundo real plantea una serie de preguntas intrigantes. ¿Por qué Dios colocó el árbol del conocimiento en medio del jardín si estaba prohibido? ¿Sería una prueba, una trampa o una invitación? La serpiente, con su persuasión astuta, desempeña el papel de catalizadora, pero no fuerza la mano de Eva. Solo presenta una elección, dejando la decisión final en manos de ella y de Adán. Para entender mejor la simbología de la serpiente, es útil observar el contexto cultural e histórico en el que se escribió el texto. En las culturas del cercano Oriente, las serpientes a menudo estaban asociadas con sabiduría, transformación y poder. En Egipto, por ejemplo, el Uraeus, la cobra que adornaba las coronas de los faraones, simbolizaba autoridad divina y protección. En Mesopotamia, el dios Enki estaba frecuentemente relacionado con serpientes y era visto como un dador de conocimiento y sabiduría. Incluso en la tradición griega, las serpientes desempeñaban papeles ambivalentes, siendo vistas como guardianas de secretos y símbolos de renovación. Cuando miramos a la serpiente en Génesis a través de estas lentes, su función en la narrativa se vuelve más rica y multifacética. No es solo un agente de engaño, es también un símbolo de transformación y la personificación del deseo humano de buscar conocimiento y superar límites. Esta ambigüedad es lo que hace que la historia sea tan poderosa y duradera. En la introducción, planteamos cuestiones fundamentales. ¿Y si la visión tradicional de la serpiente como un simple villano estuviera incompleta? ¿Y si fuera más que un mero instrumento de engaño? Ahora, al concluir, podemos afirmar que estas preguntas abren las puertas a una reflexión más rica y multifacética. La serpiente, como figura central de esta historia, se desvía de los roles obvios de bondad o maldad y asume un papel intermedio, un símbolo de transformación y elección. Cuestiona las normas establecidas, no mediante fuerza bruta o imposición, sino presentando una perspectiva alternativa. Este acto simple, una pregunta, pone en movimiento eventos que moldean toda la historia humana dentro del texto bíblico y más allá, la conexión con la condición humana. Cuando Eva decide interactuar con la serpiente, no está simplemente respondiendo a una pregunta. Está enfrentando algo que todos nosotros enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. La posibilidad de elegir entre aceptar las reglas tal como nos son presentadas o buscar una comprensión más profunda, aunque eso implique riesgos. La transición del Edén, un lugar de perfección estática, al mundo real, donde Adán y Eva enfrentan desafíos y adversidades, refleja la propia trayectoria de la humanidad. Vivimos en un mundo donde el conocimiento y la autonomía suelen ir acompañados de responsabilidad y consecuencias. En este contexto, la serpiente personifica ese dilema universal. Pero ¿por qué permitió Dios que la serpiente desempeñara ese papel? ¿Por qué colocó el árbol del conocimiento en medio del jardín, accesible y visible? Estas preguntas nos llevan a considerar que la historia de Génesis no es solo una narrativa de obediencia o desobediencia, sino una invitación a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y propósito. La relevancia del simbolismo de la serpiente. La serpiente, como exploramos anteriormente, es un símbolo ambiguo en muchas culturas.
Su asociación con la sabiduría, la transformación y la renovación sugiere que su función en Génesis va más allá de la tentación y el engaño. Representa la dualidad inherente al conocimiento, el poder de crear y destruir, de iluminar y confundir. Este simbolismo se conecta directamente con la condición humana descrita al inicio de la narrativa. Adán y Eva, al comer del fruto, no solo adquieren conocimiento, ganan conciencia de sí mismos y del mundo que los rodea. Esta nueva conciencia, aunque trae consigo dolor y dificultades, también abre las puertas a la creatividad, la evolución y la búsqueda de lo divino. El papel de la elección, uno de los temas más poderosos de esta historia, es la libertad de elección. Desde el principio, la serpiente no fuerza a Eva a comer del fruto, simplemente presenta una posibilidad. Esta libertad de elegir, incluso con sus consecuencias, es lo que define a la humanidad. La narrativa nos recuerda que la elección es un regalo precioso, pero también una responsabilidad. El acto de Adán y Eva al comer del fruto puede ser visto como un momento de transgresión, pero también como un paso esencial hacia la autonomía. La historia sugiere que el crecimiento a menudo exige el valor de explorar lo desconocido, incluso si eso significa dejar atrás la seguridad de un paraíso. La conexión con la introducción. Al reflexionar sobre la introducción de esta historia, donde cuestionamos la visión tradicional de la serpiente como villana, podemos ver cómo esta narrativa desafía nuestras percepciones y nos invita a una interpretación más profunda. La serpiente, en lugar de ser simplemente una antagonista, emerge como un símbolo complejo que encapsula los dilemas y las posibilidades de la existencia humana. La narrativa comienza con una pregunta formulada por la serpiente. ¿De veras Dios les dijo eso? Esta pregunta, simple en su formulación, contiene en sí un universo de implicaciones. Nos recuerda que, muchas veces, el inicio del conocimiento y la transformación radica en cuestionar aquello que damos por cierto. Una invitación a la reflexión. La historia de la serpiente en Génesis no es solo un relato del pasado, es una alegoría viva que sigue resonando en nuestras vidas hoy. En un mundo donde enfrentamos decisiones que moldean nuestro futuro, donde el deseo de conocer y trascender está profundamente arraigado en nuestra naturaleza, esta narrativa nos ofrece lecciones valiosas. Al final, la pregunta no es solo sobre la serpiente o Adán y Eva, sino sobre nosotros mismos. ¿Cómo enfrentamos nuestras elecciones? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio del conocimiento? Y, sobre todo, ¿cómo usamos ese conocimiento para dar significado a nuestras vidas? Tal como al inicio de la narrativa, la serpiente nos invita a reflexionar. Sus palabras resuenan no como un engaño, sino como un desafío: buscar, cuestionar y comprender. Y al hacerlo, quizá descubramos que el verdadero paraíso no reside en una perfección estática, sino en el camino continuo de aprendizaje, crecimiento y transformación.